Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial sobre Arduino en el que vamos a aprender a representar gráficamente los datos que nuestra placa de Arduino envía a través de su puerto USB, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto dos maneras de verlo, que son con el monitor en serie, viendo los datos directamente, o bien con el Serial Plotter, que es una manera que tiene el IDE de Arduino de representar gráficamente los datos que está obteniendo. Pero ya os digo, vamos a ver dos maneras más elaboradas. Empezaré con el programa que vimos anteriormente de la sonda de temperatura BS18B20, en el que, bueno, he hecho un par de modificaciones, ¿de acuerdo? He incluido la variable contador de tipo largo. Aquí, cada vez que el loop ejecuta las órdenes, pues le suma 1 a la variable contador, de manera que, bueno, va a incrementarse de 1 en 1 cada vez que recoge un dato. Y en la línea en la que se envían los datos al IDE de Arduino, ¿no?, al monitor en serie, pues lo hace primero enviando el contador, después un espacio y después la temperatura. De manera que cada vez que la sonda registra un dato, pues envía un par de números. El primero con el número de veces que lo ha hecho y el segundo con el dato de temperatura. Si vemos el monitor en serie, bueno, no os lo he dicho, pero no lo he dicho en ocasiones anteriores, pero cada vez que se pone en marcha el monitor en serie o el Serial Plotter, el programa se reinicia, por eso empieza en 1, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es una cosa, voy a reiniciar el programa manualmente con los resets de la placa, voy a limpiar la salida de manera que aparezca en ventana a partir del 1, ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, y voy a darle calor a la sonda para que se registren datos distintos. Ahí lo tengo. Bueno, otro detalle importante del monitor en serie es que tengo aquí activado el autoscroll, entonces cada vez que registro un dato, pues la ventana se actualiza. Pero para esta ocasión yo lo voy a desactivar, de manera que van apareciendo datos, pero no los veo. No los veo porque la ventana no se refresca. Pero de este modo, con la barra vertical de la ventana, ¿vale?, puedo desplazarme por el conjunto de datos. Bien, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recoger los primeros, digamos, los primeros 40 datos. Aquí los tengo. Los voy a copiar. ¿Cómo los copio? Pues con las teclas Control C. Con las teclas Control C los copio, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a ir a, por ejemplo, a otro programa, a una hoja de cálculo, la que tiene LibreOffice, que podría ser el Excel o podría ser otro programa de hoja de cálculo o incluso la aplicación de hoja de cálculo que puede tener Google o algún programa por el estilo. Bueno, por aquí selecciono la primera celda y le doy a editar, pegar o control V. En este caso me va a aparecer primero esta ventana, porque esta ventana hay que indicarle a la hoja de cálculo de qué manera están los datos para que ella lo pueda importar, ¿vale? Primero tenía como separación un espacio, tengo que marcar aquí espacio. Segundo, los datos que te da Arduino a través del puerto USB, los datos que son decimales, tienen como separador de la parte entera y la parte decimal un punto. Pero eso es en el idioma inglés, en el idioma español es una coma. Entonces, si yo acepto estos datos como si fueran del idioma español, voy a tener un problema, porque como tienen un punto, me lo va a interpretar como texto. Entonces le tengo que decir aquí que estos datos, ¿vale?, al importarlo están en el idioma inglés, que el separador decimal es un punto. Bueno, cuando lo hago, se me importan correctamente, porque ya los he interpretado como números y como el programa está en el idioma español, le pone el separador decimal del idioma español, que es la coma. Bueno, pues me aparece ahí la lista de 40 números. Y ya nada más que tengo que dibujar la gráfica. Esto ya, bueno, dependerá de la hoja de cálculo en concreto, cómo se haga, pero bueno, yo
supongo que será parecido de un programa a otro. Hay que insertar un gráfico. Aquí le voy a decir que es un gráfico tipo línea, sencilla, ¿eh? Que la primera columna es la etiqueta, la que aparece en el eje X. Y ya, bueno, pues ya tengo aquí la representación gráfica. No voy a ahondar más sobre este programa, es simplemente para que veáis cómo se capturan los datos y se pueden poner en el programa. Bien, la otra manera de hacerlo es a través de un programa que se llama Beus. Este programa, que es libre, lo podéis descargar, lo podéis poner para Windows, lo podéis poner para Mac, ¿vale? Es un programa magnífico para la representación gráfica de datos, ¿eh? Está enfocado al trabajo científico, y puede dibujar gráficas y ya os digo, puede hacer varias representaciones de datos numéricos. Por defecto se abre con un objeto página y con un objeto gráfico dentro de él. El objeto gráfico tiene dos ejes de coordenadas, el X y el Y, por lo menos en dos dimensiones como lo tenemos ahora. Es un programa extremadamente sencillo porque si yo cojo, por ejemplo, selecciono el eje X, le puedo decir aquí que el eje X, por ejemplo, tiene un color azul, el ancho 2 puntos, o sea, puede ir cambiando cada objeto dentro del gráfico, un eje, los puntos o el otro eje, pues se pueden ir cambiando, formateando y dándole una apariencia distinta, ¿no? Pues con estos menús que son sencillos. Pero nosotros lo vamos a utilizar para lo siguiente, lo vamos a utilizar para capturar los datos que me está enviando Arduino, porque ahora mismo me está enviando datos. Acordaros que tengo aquí el monitor en serie y me sigue enviando datos. Yo voy a cerrar el monitor en serie para que no entre en conflicto con este programa. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger en el menú de data el apartado captura. Bien, lo primero que tenemos que es crear un dataset. ¿Y se crea con qué? Pues con la cabecera de los datos. La cabecera de los datos van a ser, en este caso como son dos, pues hay que poner dos palabras separadas por un espacio. Contador y temperatura, que es lo mismo que el mismo significado que tenían en el programa. Y después tengo que escoger el método de captura. Y el método de captura hay que poner aquí en el nombre de fichero, ¿vale? Pues nuestra placa está conectada al puerto dev TTI AC M0. Aquí como estamos en un Linux, pues será de este tipo. Si estamos en Windows, pues será con 0, con 1, con 2, de otra manera, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que poner este nombre. Y lo tenemos que escribir. No lo podemos elegir, lo tenemos que escribir, ¿vale? Y una vez que lo tenemos todo, a ver, yo voy a reinicializar la placa manualmente. Le voy a dar a capturar. No me ha salido bien, he tenido ahí un problema. A ver, cancelo. Reinicio. Ahí lo tengo. Ya me empezó a recoger datos. Vamos a recoger algunos datos significativos. Estoy calentando también la sonda para que coja números distintos. Coger por lo menos 20. Ya, terminamos y cerramos. Y como veis aquí a la derecha, pues ha cogido un conjunto de datos. Bien. Pues entonces, ahora nos venimos aquí a este menú en el que podemos dibujar puntos con líneas, podemos dibujar gráficos de barras, histogramas, bueno, coger una función que encaje con un conjunto de datos, hacer una gráfica, etcétera. Bueno, esto tiene muchas opciones. No vamos a entrar en todas ellas, sino simplemente la primera, conjunto de puntos, ¿vale? Y aquí me sale un objeto que representa el conjunto de puntos, pero todavía no se ha dibujado nada. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle que los datos en X son los del contador y los datos en Y de la temperatura. Y ya tengo la representación gráfica de mi sonda, ¿vale? De lo que había capturado por el puerto USB. En fin, bueno, esto es todo lo que os voy a enseñar en este vídeo, ¿de acuerdo? ¿Hay más métodos? Bueno, puede haber métodos equivalentes a los que os he contado, ¿de acuerdo?
Otra posibilidad que no la voy a poner en vídeo, sino simplemente os la explico en un apartado, es la derivación de datos. O sea, yo también puedo utilizar una tarjeta SD o micro SD conectada a la placa de Arduino, de manera que la tarjeta, en un fichero de texto, se vayan recogiendo los datos directamente grabándose en ese fichero. ¿Para qué? Para que bueno, pues posteriormente recoja el fichero y lo puedo poner en un programa como este de aquí, que estoy aquí ahora mismo, ¿vale? Los puedo trasladar a este programa para representar una gráfica, los puedo importar a una hoja de cálculo o puedo hacer ya con ellos el tratamiento que necesite. En fin, esto es todo sobre los gráficos y la forma que tengo de representarlos. Espero que os haya gustado y bueno, nos veremos en un siguiente vídeo.